área, en esa asignatura, hay competencias profesionales en las que pone énfasis esa asignatura. Y después vienen las unidades de competencia, que son estas que están aquí, en este caso son 2, que serían el equivalente a los aprendizajes esperados. No le están denominando aprendizaje esperado, a lo mejor, y para unificarlo con primaria le llegan a llamar aprendizaje esperado, pero es el mismo equivalente. No son competencias, por eso dice unidades de competencia, son indicadores de desarrollo de la competencia profesional que queremos desarrollar con esta unidad de esta asignatura. Y después vienen las evidencias de aprendizaje, que en este caso, curiosamente, la ponen en primer término, ¿no? O sea, y en este caso se está pidiendo que haga una narración autobiográfica. Y a partir de esa narración autobiográfica se definen los criterios de desempeño, que de ahí se pueden sacar rúbricas de evaluación, y luego se proponen algunas actividades de aprendizaje y los temas que hay que abordar en esa unidad y qué recursos, la bibliografía sugerida. Así están planteados los programas, ya no están, ¿se acuerdan todas las actividades sugeridas que iba así paso a paso y de la mano? Se le iba diciendo al docente de la normal qué ir haciendo. Aquí no, aquí se pone la situación de aprendizaje, que en este caso es una narrativa autobiográfica, se sugieren algunas actividades, pero no hay una secuencia didáctica, ¿no? Esa la tienen que hacer ustedes ahora. Entendiendo, bueno, los docentes de las normales, entendiendo que una situación de aprendizaje tiene que ser flexible y tiene que estar, digamos, ajustada al contexto en el que se... Entonces, ahora lo que hay que hacer es trabajar con los docentes de las normales en algunas pautas que permitan orientar el diseño de situaciones de aprendizaje, porque los programas de estudio hasta ahí llegan. Después de esto viene ya la bibliografía. Hasta ahora, no creo que les vayan a mandar un recetario, y espero que no sea así, ¿verdad? Bueno, como ven, entonces hay una continuidad ya desde preescolar hasta secundaria desde el punto de vista, digamos, de estructura curricular, de diseño curricular, y el nivel de concreción curricular al que se ha llegado en el caso de educación básica son materiales impresos y audiovisuales. En el caso de las normales son los programas de estudio, pero ahí el nivel de concreción sí está todavía muy abstracto. O sea, hay que trabajar mucho en planeación basada en competencias para que en las normales se puedan hacer planes de curso congruentes con los nuevos programas de estudio. De otra manera, pues ya casi lo estoy viendo, van a retomar los programas de los anteriores y de ahí van a sacar las actividades, y no se trata de eso, ¿no? Bueno, el giro epistemológico al que me refería, esto es fundamental. Más allá de las críticas que le podamos hacer a los nuevos programas de estudio y a los nuevos materiales, a lo mejor porque algunos han sido un poco apresurados o porque en algunos todavía no se logra aterrizar el fondo del asunto. Más allá de esas críticas, creo que a donde tenemos que trabajar todos, si queremos realmente promover un cambio y una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las escuelas, es entender que ya de una vez por todas hay que aprovechar esta coyuntura de la moda que se ha impuesto sobre competencias, sobre el enfoque basado en competencias, para romper este asunto de que el docente es el que enseña y el alumno es el que aprende. El alumno es el que aprende, pero no necesariamente a veces gracias a la enseñanza del maestro, a veces en contra de la enseñanza del maestro aprende. Entonces, hay que centrar todos nuestros esfuerzos en el aprendizaje, y para eso tenemos que quitarnos el disfraz que nos hemos puesto de quien tiene el poder, porque es un disfraz. O sea, el docente no debería de tener todo el poder en el aula, sino que el poder tendría que estar en el aprendizaje del alumno. Y si para eso el docente puede facilitar el proceso, pues qué bueno. Pero si no, mejor que se haga un ladito, nada más que les ponga el dispositivo a los estudiantes para que los alumnos aprendan. Y ese poner el dispositivo a los alumnos es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y para eso tenemos que aprender a ser más creativos, atrevernos a romper formatos, como ahorita, por ejemplo. Yo tengo miedo de que ustedes no quieran romper el formato y digan, ay, yo no voy a hacer tríptico. Pero bueno, es un miedo que asumo, y que pues habrá quien quiera hacer el tríptico y habrá quien no. Y quien quiera pues va a poder movilizar sus saberes y poder construir significado, pero no solo eso, sino va a poder contribuir de alguna manera con un tríptico en la formación de sus alumnos, y eso ya es ganancia, ¿no? Si de los 800 personas que están aquí en las otras sedes, pues una tercera parte
hace un tríptico y va y lo distribuye, creo que es un buen avance, ¿no? Entonces, primero tenemos que atrevernos, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y después tenemos que irnos haciendo de instrumentos, de herramientas teóricas y metodológicas para poder hacerlo. Ahora, hay otro problema, sobre todo aquellos que tenemos alguna formación disciplinaria específica, que estudiamos alguna asignatura, alguna área, un campo de conocimiento, que somos especialistas y nos creemos que nosotros tenemos la palabra, la última palabra en una área de conocimiento. Y es el asunto de querer que nuestros alumnos lo sepan todo. Desde primaria en preescolar, mis respetos, pero desde primaria en adelante, como docentes queremos que nuestros alumnos sepan todo de todas las áreas. No sé, es una obsesión. No, ¿para qué? O sea, tenemos que entender, la sociedad del conocimiento, de la información, nos brinda oportunidades para que podamos pensar en asuntos más complejos que aprender, que memorizar. Entonces, por eso centrarnos en el sujeto va más allá que centrarnos en la disciplina. Entonces, pensar como docentes en el sujeto es dejar de pensar en la disciplina como la base de todo el proceso, porque generalmente la planeación didáctica se da bajo la lógica de la disciplina. Entonces, por ejemplo, para la matemática, si queremos que los alumnos aprendan una situación algebraica, por ejemplo, pues llevamos un recorrido desde la disciplina. Pero ahora la propuesta que está planteada en la matemática no es desde la disciplina, es desde cómo el alumno va construyendo el pensamiento lógico-matemático, que no lo hemos logrado hacer en todos los casos. Entonces, para eso nos ayuda la teoría sociocultural y la cognición situada. Si podemos acabar con esta tensión que hay entre enseñanza, aprendizaje y disciplina y sujeto, entonces tendríamos que echar mano de las propuestas, sobre todo de Vygotsky para acá, ¿no? Y de la cognición situada, que tiene que ver con construyen significado a partir de la movilización de saberes en la interacción con otros. Y entonces es ahí a donde entran los principios teóricos. Entonces, hasta aquí es el enfoque metodológico de la educación basada en competencias, que espero que haya quedado un poco, digamos, delineada, ¿no? No hay más. Una educación basada en competencias sigue esta ruta: perfil de egreso, propósitos, competencias genéricas, unidades de competencia, competencias o aprendizajes específicos, aprendizajes esperados, y materiales educativos diseñados desde situaciones de aprendizajes y evaluados con instrumentos auténticos de evaluación formativa. Eso es el enfoque metodológico por competencias. Ahora, si todo eso le damos un sustento sociocultural y de la teoría de la cognición situada, entonces las características de nuestra situación de aprendizaje tendrían que responder a eso. No podríamos poner situaciones de aprendizaje en donde el alumno no interactúe con los demás, en donde los alumnos no hagan producciones situadas en la realidad y en donde no haya movilización de saberes, sino que nuestras situaciones de aprendizaje tendrían que cumplir con todos esos requisitos. Entonces, primer principio que había que tomar, ahora sí teórico, ¿no? Ya hasta aquí lo metodológico. Ahora, lo teórico, primer principio teórico que si asumimos este enfoque sociocultural tendríamos que adoptar es que no hay aprendizaje si no se da en interacción con los demás, y entonces las situaciones de aprendizaje que promovamos tendrían que ser en colaboración. Sí debe haber espacios para la reflexión individual y para la construcción individual, pero son espacios nada más, ¿no? La situación de aprendizaje tendría que estar enmarcada en un trabajo colaborativo. Entonces, la sugerencia, o desde mi opinión, es que todas las situaciones de aprendizaje estén pensadas en equipo, en parejas, en tríos, como convenga, de acuerdo a las características del grupo, y que sí hay algunas actividades de reflexión individual y de construcción individual, pero que la situación de aprendizaje sea, por ejemplo, si van a hacer una revista, si van a hacer una obra de teatro, todo en equipo, porque eso se va a enriquecer. Ahora, trabajar en equipo es bien difícil también, ¿no? Sobre todo por la forma en la que hemos mal formado a nuestros alumnos, ¿no? Los hemos enseñado a hacer trampas y a hacer algunos tenemos que, por eso el contrato didáctico que hay que modificar con los alumnos es importante. O sea, tenemos que darles mayores facilidades a nuestros alumnos, más confianza, pero también tenemos que ganarnos esa confianza con los alumnos, dejar de ser los que damos la última palabra, ¿no? Entonces, compartir el poder es difícil, pero es necesario. Ahora, el principio
teórico desde la cognición situada es justamente que el aprendizaje es el resultado de la relación significativa que se da entre lo que los alumnos viven en la realidad con las situaciones que se promuevan en el aula. El aprendizaje significativo desde la teoría del procesamiento de la información, principalmente desde Auswell, ¿no?, algunos cognitivos, planteaban que un aprendizaje significativo era aquel en donde el estudiante encontraba relación del aprendizaje escolar con sus experiencias pasadas, ¿no? Y hasta ahí llegaba el asunto del procesamiento de información. Pero hablar de aprendizaje significativo desde cognición situada no solo es que el alumno encuentre relación de lo que en el aula se trabaja con sus experiencias previas, sino que además esas experiencias escolares tengan que ver con la realidad y que más que experiencia escolar sea una experiencia de vida dentro de la escuela y no una experiencia artificial. Entonces, el aprendizaje significativo no solo se da con la relación de mi conocimiento previo, sino sobre todo con la relación que establezco en lo que en la escuela trabajo con la vida. Y si eso lo puedo plasmar en una evidencia de aprendizaje que pueda usarse en un contexto social real, pues qué mejor. Entonces, un aprendizaje